Mi novia dijo, eres desechable, tengo mejores pretendientes que tú, así que haz lo que yo diga. Pensó que le rogaría que no se fuera, pero hice todo lo contrario. No sé muy bien cómo empezar esta historia, porque todavía me cuesta creer que una relación de casi 4 años pudiera terminar de una forma tan absurda. Mi nombre es Carlos y hasta hace unas semanas estaba convencido de que Andrea era la persona con la que iba a pasar el resto de mi vida. Nos conocimos cuando teníamos 20 años. Al principio todo fue muy sencillo. Andrea era una persona bastante segura de sí misma, tenía muchos amigos y siempre parecía saber exactamente lo que quería. Yo, en cambio, era mucho más tranquilo. Nunca he sido una persona de grandes grupos sociales. Prefiero tener pocos amigos y llevar una vida estable. Trabajo, ahorro, paso tiempo con mi familia y, cuando tengo vacaciones, me gusta viajar o simplemente descansar. Creo que esa diferencia fue precisamente una de las cosas que me atrajo de ella al principio. Andrea tenía una personalidad muy fuerte. Cuando entraba a un lugar, era difícil no notarla. Hablaba con seguridad, tenía opiniones sobre casi cualquier tema y no parecía importarle demasiado lo que los demás pensaran de ella. Yo admiraba eso. Durante los primeros meses todo funcionó bastante bien. Andrea era cariñosa conmigo y yo sentía que realmente estaba interesada en nuestra relación. Salíamos a cenar, veíamos películas juntos, visitábamos a nuestras familias y hacíamos planes para el futuro. Después de un año comenzamos a hablar de vivir juntos. No inmediatamente, porque ambos teníamos responsabilidades económicas y queríamos hacerlo cuando estuviéramos preparados, pero era algo que estaba sobre la mesa. Recuerdo perfectamente una conversación que tuvimos una noche mientras cenábamos en mi departamento. Andrea me preguntó dónde me veía en 5 años. Le dije que probablemente tendría un mejor trabajo, que quería ahorrar para comprar una casa y que me gustaría casarme. Ella sonrió. ¿Y conmigo? Me preguntó. Por supuesto que contigo. Se acercó y me dio un beso. En ese momento estaba convencido de que esa era la mujer con la que quería casarme. Con el paso del tiempo, sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar. No ocurrió de un día para otro. Eso habría sido mucho más fácil de identificar. Fue algo gradual. Andrea empezó a exigir cada vez más cosas de mí. Al principio eran detalles pequeños. Si yo elegía un restaurante que a ella no le gustaba, decía que nunca tomaba en cuenta sus preferencias. Si quería pasar un fin de semana con mis padres, decía que prefería estar con sus amigas. Si no respondía inmediatamente a un mensaje porque estaba trabajando, me reclamaba que seguramente no tenía ningún interés en hablar con ella. Yo trataba de evitar las discusiones. Pensaba que todas las parejas tenían diferencias y que una relación seria implicaba aprender a ceder. El problema fue que parecía que siempre era yo quien tenía que ceder. Andrea podía cancelar un plan conmigo porque una amiga la invitaba a salir y yo debía entenderlo. Pero si yo cancelaba un plan porque tenía algún compromiso familiar, ella podía estar molesta durante días. Si yo expresaba alguna incomodidad por algo que hacía, me decía que estaba exagerando. Si ella estaba molesta conmigo, esperaba que yo fuera quien se acercara a solucionar las cosas. Con el tiempo, esa dinámica se convirtió en algo habitual. Yo me acostumbré a disculparme incluso cuando no estaba seguro de haber hecho algo malo. Y Andrea se acostumbró a que yo siempre terminara cediendo. Creo que ahí estuvo mi mayor error. Confundí mantener la paz con mantener una relación saludable. Durante los últimos 6 meses las cosas empeoraron considerablemente. Andrea comenzó a hablar mucho sobre otros hombres. No necesariamente de forma romántica, al menos no al principio. Me contaba que alguien del gimnasio le había pedido su número. O que un compañero de trabajo había intentado invitarla a salir. O que un antiguo conocido le había enviado un mensaje por redes sociales. Al principio no le di demasiada importancia. Andrea era una mujer atractiva y sabía que podía llamar la atención. Nunca me había preocupado demasiado por eso porque confiaba en ella. Sin embargo, la manera en la que comenzó a contarme esas cosas era diferente. Parecía que quería que yo supiera que tenía opciones.
Una noche estábamos cenando cuando recibió un mensaje. Miró su teléfono y sonrió. Le pregunté qué ocurría. Nada importante. Entonces, ¿por qué sonríes? Un chico que conocía hace tiempo me escribió. Ah. Seguí comiendo. Andrea me observó durante unos segundos. ¿No quieres saber qué me dijo? Si quieres contármelo, adelante. Me preguntó si sigo con mi novio. La miré. ¿Y qué le dijiste? Que sí. Entonces, ¿cuál es el problema? Andrea se encogió de hombros. Ninguno. Después añadió. Aunque es curioso que algunas personas sigan interesadas en mí después de tantos años. No respondí. En aquel momento pensé que simplemente estaba buscando un poco de atención. No quería darle importancia. Pero esas situaciones comenzaron a repetirse. Cada vez que discutíamos, Andrea mencionaba indirectamente que había hombres interesados en ella. Si yo no estaba de acuerdo con alguna decisión que quería tomar, decía que seguramente había personas que estarían encantadas de hacer todo lo que ella pidiera. Una vez, durante una discusión, me dijo: hay hombres que matarían por tener una oportunidad conmigo. Aquello me molestó. Le respondí que no me parecía correcto utilizar a otras personas para intentar hacerme sentir inseguro. Andrea se rió. No estoy intentando hacerte sentir inseguro. Solo te estoy diciendo la realidad. Entonces no entiendo por qué necesitas repetírmela. No dijo nada. Pensé que la conversación había terminado. Pero no fue así. Desde ese momento comenzó a utilizar esa clase de comentarios con mayor frecuencia. La situación llegó a un punto en el que sentía que estaba compitiendo constantemente con personas que ni siquiera conocía. Y lo peor era que yo no sabía si realmente existían esos pretendientes o si Andrea simplemente exageraba las cosas. Una tarde, por ejemplo, me dijo que un hombre de su trabajo le había ofrecido llevarla a casa. Le pregunté si necesitaba que yo fuera por ella. No, respondió. Ya encontré quién puede hacerlo. No entendí el comentario. ¿Quién? Un compañero. Está bien. ¿No te molesta? ¿Por qué debería molestarme? No sé. Pensé que quizá te pondría celoso. Confío en ti. Andrea me miró durante unos segundos. Ese es tu problema. ¿Cuál? Que eres demasiado confiado. Aquella frase se me quedó en la cabeza durante varios días. No sabía exactamente qué quería decir. Con el tiempo empecé a sentir que Andrea estaba intentando cambiar la relación. Ella quería tener más control sobre las decisiones que tomábamos y yo cada vez tenía menos espacio para expresar mi opinión. Una noche tuvimos una discusión particularmente fuerte. Todo comenzó por algo que, en retrospectiva, era completamente insignificante. Andrea quería que pasáramos el siguiente fin de semana con unas amigas suyas. Yo le expliqué que ya había quedado con mi hermano porque necesitaba ayudarlo con una mudanza. No era algo que pudiera posponer fácilmente. Andrea se molestó. Siempre tienes una excusa. No es una excusa. Te expliqué que ya había hecho ese compromiso. Pues cancélalo. No puedo. ¿Por qué? Porque le prometí que lo ayudaría. Andrea dejó el teléfono sobre la mesa. ¿Y yo qué? ¿Qué quieres decir? ¿Qué pasa con mis planes? ¿Por qué siempre tengo que ser yo quien se adapte? La miré sorprendido. Andrea, la semana pasada cancelaste una cena conmigo porque tus amigas organizaron una reunión. Eso fue diferente. ¿Por qué? Porque yo quería ir. Y yo quiero ayudar a mi hermano. Entonces ve con tu hermano. Eso haré. Pensé que la conversación terminaría ahí. Pero Andrea comenzó a levantar la voz. Me dijo que yo no valoraba la relación, que siempre ponía a otras personas por encima de ella y que probablemente ella merecía estar con alguien que estuviera dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. Intenté mantener la calma. No creo que sea justo que digas eso. ¿Qué parte no es justa? Que no puedo cancelar mi vida cada vez que tú quieres algo.
Andrea se quedó mirándome. ¿Sabes qué? Creo que te has acostumbrado demasiado a tenerme. No entendí. ¿Qué significa eso? Que ya no haces ningún esfuerzo por conservarme. Me quedé en silencio. Yo sentía que llevaba años esforzándome por nuestra relación. Había cambiado planes, había cedido en discusiones, había apoyado sus decisiones y había estado presente cuando me necesitaba. No entendía de dónde venía aquello. Andrea, si tienes algún problema con nuestra relación, podemos hablarlo. No quiero hablar. Entonces, ¿qué quieres? Andrea cruzó los brazos. Quiero que entiendas que no eres indispensable. Esa frase me dolió. No porque pensara que alguien fuera indispensable para otra persona, sino por la forma en la que lo dijo. Como si nuestra relación fuera una especie de competencia. Como si estuviera intentando demostrarme que podía reemplazarme. Aún así, no respondí. Pensé que lo mejor era dejar que se calmara. La discusión terminó poco después, pero desde aquel día nuestra relación cambió todavía más. Andrea comenzó a tratarme con una especie de indiferencia que antes no existía. Ya no parecía interesada en resolver nuestros problemas. Si discutíamos, podía pasar horas sin hablarme. Si yo intentaba acercarme, me decía que necesitaba espacio. Pero cuando yo dejaba de insistir, era ella quien se molestaba porque supuestamente no me importaba. Era imposible saber qué quería de mí. Yo sentía que caminaba constantemente sobre una superficie frágil. Cualquier cosa podía provocar una nueva discusión. A pesar de todo, seguía pensando que podíamos solucionarlo. Después de casi 4 años juntos, no quería tirar todo por la borda. Seguía recordando cómo éramos al principio. Y quizá ese fue mi problema. Yo estaba intentando recuperar una relación que probablemente ya no existía. Unos días después ocurrió la conversación que terminó por cambiarlo todo. Andrea me pidió que fuera a su departamento porque quería hablar conmigo. No me explicó de qué se trataba. Pensé que finalmente quería hablar seriamente sobre nuestros problemas. Llegué alrededor de las 8 de la noche. Cuando entré, noté inmediatamente que algo era diferente. Andrea estaba sentada en el sofá. No parecía triste ni molesta. Parecía tranquila. Demasiado tranquila. Me senté frente a ella. ¿Qué ocurre? Andrea me miró directamente. Quiero que hablemos de nuestra relación. De acuerdo. He estado pensando mucho. Esperé. Creo que últimamente has cambiado. ¿Yo? Sí. ¿En qué sentido? Andrea suspiró. Ya no eres el hombre que conocí. No sabía qué responder. ¿Eso es algo bueno o malo? Malo. ¿Por qué? Porque antes hacías todo lo que fuera necesario para que yo estuviera feliz. No creo que eso sea cierto. Andrea levantó una ceja. ¿No? No. Entonces dime algo, Carlos. ¿Por qué crees que sigo contigo? La pregunta me tomó completamente por sorpresa. Porque nos queremos. Andrea soltó una pequeña risa. No fue una risa divertida. Fue una risa que me hizo sentir que acababa de decir algo ingenuo. Eso es lo que tú quieres creer. Sentí que algo dentro de mí comenzaba a romperse. Entonces dime tú por qué sigues conmigo. Andrea se inclinó hacia adelante. Me miró fijamente. Y entonces dijo las palabras que jamás imaginé escuchar de la mujer con la que había planeado casarme. Porque todavía no he encontrado una razón suficiente para irme. Me quedé completamente quieto. No supe qué responder. Andrea continuó hablando. Me dijo que había hombres que la trataban mejor. Que tenía pretendientes con mejores trabajos. Personas que podían darle una vida mucho más cómoda. Hombres que, según ella, estarían dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de estar a su lado. Yo simplemente la escuchaba. Entonces Andrea pronunció la frase que terminó de cambiar mi manera de verla. Eres desechable, Carlos. Tengo mejores pretendientes que tú, así que haz lo que yo diga. No sé cuánto tiempo permanecí en silencio.
Probablemente fueron apenas unos segundos. Pero para mí se sintió como si todo se hubiera detenido. Andrea estaba esperando mi reacción. Y creo que esperaba que hiciera exactamente lo mismo que había hecho durante los últimos años. Que discutiera. Que le preguntara quiénes eran esos hombres. Que le suplicara que no me dejara. Que prometiera cambiar. Que hiciera cualquier cosa para demostrarle que todavía quería estar con ella. Pero, por primera vez en mucho tiempo, no sentí ganas de hacer ninguna de esas cosas. La miré. Y simplemente entendí algo que había tardado demasiado tiempo en aceptar. La mujer que tenía delante ya no era la persona con la que yo había construido mi relación. O quizás siempre había sido así y yo simplemente había tardado demasiado en darme cuenta. Andrea seguía mirándome. Esperaba una respuesta. Y finalmente hablé. «Está bien». Ella frunció el ceño. «¿Qué?» Me levanté del sofá. «¿Qué está bien?» Andrea me miró confundida. ¿Eso es todo? Sí. Carlos, creo que no entendiste lo que te acabo de decir. Lo entendí perfectamente. Tomé mis llaves de la mesa. Andrea se puso de pie. ¿A dónde vas? La miré una última vez. A casa. Y mientras caminaba hacia la puerta, escuché que Andrea comenzaba a llamarme. Pero esta vez no me detuve. ¿De verdad te vas? Sí. ¿Y ya está? ¿Qué quieres decir? Andrea me miró como si no pudiera creer que estuviera actuando de esa manera. ¿No vas a luchar por mí? La pregunta me hizo detenerme. ¿Luchar por ti? Sí. ¿Después de lo que acabas de decirme? Precisamente por eso. No entiendo. Andrea parecía cada vez más frustrada. Te estoy diciendo que tienes que demostrarme que realmente quieres estar conmigo. ¿Y cómo quieres que lo haga? No lo sé. Pero si de verdad me amas, deberías saberlo. La miré durante unos segundos. No. Andrea parpadeó. ¿Qué? Que no voy a luchar por ti. Su expresión cambió inmediatamente. ¿Cómo que no? No voy a perseguirte para convencerte de que te quedes conmigo después de que me dijiste que soy desechable. Estaba enojada. Eso no cambia lo que dijiste. Pero te estoy dando una oportunidad. No pude evitar mirarla con incredulidad. ¿Una oportunidad? Sí. Andrea, tú fuiste quien me dijo que tenías mejores pretendientes que yo. Porque quería que reaccionaras. Pues reaccioné. No de la manera correcta. Aquella frase me hizo comprender que todo aquello había sido una especie de juego para ella. No quería terminar conmigo. Quería comprobar hasta dónde estaba dispuesto a llegar para evitar que termináramos. El problema era que yo ya no quería participar. Entonces supongo que no tengo nada más que hacer aquí. Abrí la puerta del automóvil. Carlos, espera. No respondí. Carlos. Entré en el automóvil. Andrea se acercó a la ventana. Si te vas ahora, no esperes que yo vuelva a buscarte. La miré por última vez. De acuerdo. Encendí el motor. ¿Eso es todo lo que vas a decir? Sí. ¿Ni siquiera vas a intentar detenerme? No. Andrea se quedó completamente inmóvil. Creo que esperaba que esas palabras provocaran una reacción diferente. Pero no ocurrió. Salí del estacionamiento y regresé a casa. Durante el camino sentí una mezcla extraña de tristeza y alivio. Estaba triste porque había llegado al punto de mi relación en el que ya no podía reconocer a la persona con la que había estado durante casi 4 años. Y sentía alivio porque, por primera vez, había dejado de intentar convencer a alguien de que me diera un lugar en su propia vida. Cuando llegué a casa, no recibí ningún mensaje de Andrea. Pensé que probablemente necesitaba tiempo para procesar lo ocurrido. Yo también lo necesitaba. Sin embargo, al día siguiente comencé a notar algo. Andrea había empezado a publicar cosas en sus redes sociales. La primera publicación que vi decía:
Hay hombres que no saben valorar la gran mujer que tienen a su lado. No estaba mencionándome directamente. Pero sabía perfectamente que estaba hablando de mí. No reaccioné. No le di me gusta. No comenté. Ni siquiera abrí la publicación desde mi cuenta. Simplemente continué con mi día. Unas horas después publicó otra. Cuando una buena mujer aparece en tu vida, no la dejes ir. Esas oportunidades solo aparecen una vez en la vida. Nuevamente, no hice nada. Uno de mis amigos incluso me envió una captura de pantalla. ¿Esto es por ti?, me preguntó. Le respondí que no sabía. Pero ambos sabíamos que sí. No quería hablar del tema. Durante los siguientes días, Andrea continuó publicando cosas similares. Algunas eran más evidentes que otras. Algún día te das cuenta de que perdiste a la persona que realmente estaba dispuesta a estar contigo. Las personas buenas también se cansan de ser ignoradas. Una mujer puede soportar muchas cosas, pero llega un momento en que deja de insistir. Yo veía algunas publicaciones porque aparecían en mi página. Pero nunca reaccioné. No le di ninguna señal. No le escribí. No pregunté qué estaba haciendo. Tampoco publiqué nada relacionado con nuestra relación. Simplemente continué con mi rutina. Creo que eso fue lo que comenzó a desesperarla. Andrea estaba acostumbrada a que yo reaccionara. Si ella se molestaba, yo intentaba arreglarlo. Si publicaba algo indirectamente relacionado conmigo, yo le preguntaba qué ocurría. Si dejaba de hablarme, yo terminaba buscándola. Pero esta vez no estaba haciendo nada. Después de varios días, las publicaciones cambiaron. Ya no eran solamente frases sobre perder a una buena persona. Comenzaron a tener un tono mucho más provocador. Una tarde publicó: mi novio está enojado conmigo, así que si alguien quiere salir, estoy disponible este fin de semana. Cuando vi la publicación, me quedé mirando la pantalla. No sentí celos. Tampoco sentí la necesidad de preguntarle qué estaba haciendo. Simplemente pensé que estaba confirmando exactamente lo que me había dicho aquella noche. Que tenía opciones. Que era reemplazable. Que había otros hombres interesados. Así que hice lo mismo que había hecho hasta ese momento. La ignoré. No comenté. No le escribí. No publiqué nada. No pregunté quiénes eran los hombres que supuestamente querían salir con ella. Nada. Al día siguiente, Andrea eliminó la publicación. Después eliminó varias de las anteriores. Pensé que finalmente había decidido dejar el tema. Me equivoqué. 2 días después recibí un mensaje suyo. ¿Podemos hablar? Lo leí. No respondí. Unos minutos después llegó otro. Solo quiero hablar contigo. Tampoco respondí. Pasó aproximadamente 1 hora. Entonces llegó un tercer mensaje. ¿En serio me vas a ignorar? No contesté. A partir de ese momento comenzó a escribirme con mayor frecuencia. Primero eran mensajes cortos. Después comenzó a llamarme. No contesté ninguna llamada. No quería tener otra conversación en la que termináramos exactamente en el mismo punto. Ella había dejado muy claro lo que pensaba de mí. Y yo había tomado la decisión de aceptar sus palabras. Si realmente era desechable, entonces no tenía sentido seguir intentando demostrarle lo contrario. Unos días después, Andrea apareció en mi trabajo. No me había avisado. Estaba saliendo de una reunión cuando la vi esperándome cerca de la entrada. Me quedé sorprendido. ¿Qué haces aquí? Quería verte. Estoy trabajando. Solo necesito hablar contigo. No puedo. Andrea se acercó. Carlos, por favor. No. ¿No qué? No voy a hablar contigo aquí. Entonces dime cuándo. No lo sé. Me di la vuelta. Carlos. Seguí caminando. Carlos, espera. No me detuve. Podía escuchar sus pasos detrás de mí, pero continué hasta llegar a mi oficina. Cerré la puerta.
No quería montar una escena en mi trabajo. Tampoco quería humillarla. Simplemente no quería hablar. Un compañero me preguntó quién era. Le dije que era una persona con la que tenía asuntos pendientes. No expliqué nada más. Andrea permaneció afuera unos minutos. Después se fue. Pensé que eso sería suficiente para que entendiera que necesitaba espacio. Pero no fue así. 2 días después, apareció en casa de mis padres. Yo no vivía con ellos, pero solía visitarlos con frecuencia. Ese día había ido a comer con mi familia. Cuando llegué, vi el automóvil de Andrea estacionado afuera. Mi primera reacción fue dar media vuelta. Pero ya me había visto. Salió del automóvil. Carlos. No respondí. Entré a la casa. Carlos, espera. Continué caminando. Mi madre me miró confundida. ¿Qué está pasando? Nada. Andrea entró detrás de mí. Buenas tardes. Mis padres respondieron por educación. Yo seguí caminando hacia la sala. Andrea se acercó. Necesito hablar contigo. No respondí. Carlos, por favor. Me senté. Ella permaneció de pie frente a mí. ¿Vas a seguir ignorándome? No dije nada. Estoy hablando contigo. Seguí en silencio. Mi padre me miró. No sabía qué estaba ocurriendo y claramente se sentía incómodo. Finalmente le dije a Andrea. No quiero discutir aquí. No quiero discutir. Entonces, ¿qué quieres? Quiero arreglar las cosas. No puedo arreglarlas yo solo. Entonces ayúdame. La miré. ¿Por qué debería hacerlo? Andrea se quedó callada. Porque somos novios. ¿Seguimos siendo novios? Ella abrió los ojos. ¿Qué clase de pregunta es esa? Una pregunta bastante sencilla. Claro que sí. No estoy seguro. Andrea parecía estar a punto de llorar. ¿De verdad vas a hacerme esto? No respondí. Después de todo lo que hemos vivido. Continué en silencio. 4 años, Carlos. Nada. ¿Así de fácil vas a tirar todo? Finalmente la miré. Tú fuiste quien me dijo que tenía mejores opciones. Andrea bajó la mirada. Ya te dije que estaba enojada. Y yo ya te dije que eso no cambia lo que dijiste. Ella permaneció unos segundos en silencio. Después se acercó. Solo quiero que vuelvas conmigo. No. Andrea se quedó inmóvil. ¿No? No ahora. ¿Entonces cuándo? No lo sé. ¿Estás esperando que te ruegue? No. Entonces, ¿qué quieres? Quiero que me dejes tranquilo. Aquella respuesta pareció afectarla mucho. Andrea comenzó a llorar. Mi madre se acercó y me hizo una señal para que bajara el tono. Yo no estaba gritando. Pero entendí que la situación era incómoda para todos. Andrea, creo que deberías irte. Ella me miró. ¿Me estás echando? Sí. Andrea se quedó parada frente a mí. No puedo creer que estés haciendo esto. No respondí. Finalmente salió de la casa. La vi caminar hacia su automóvil. No la seguí. No intenté detenerla. No le envié un mensaje después. Durante los siguientes días pensé que finalmente se rendiría. Pero Andrea parecía haber tomado una decisión. Si yo no iba a buscarla, ella vendría a buscarme. Y unos días después, una noche, mientras estaba en casa, escuché que alguien tocaba la puerta. No esperaba visitas. Me levanté y caminé hacia la entrada. Cuando abrí, me encontré con Andrea. Estaba sola. Y por la expresión de su rostro, comprendí inmediatamente que esta vez había venido con una intención diferente. Carlos, dijo. La miré. No dije nada. Ella respiró profundamente. Necesito que hablemos. Me quedé en la puerta. Andrea. Por favor. Solo escúchame.
No sabía qué decir. Ella dio un pequeño paso hacia mí. Sé que estás enojado. Continué mirándola. Sé que hice las cosas mal. Eso era lo primero que había dicho que se parecía remotamente a una disculpa. Pero entonces añadió. Pero no quiero perderte. Y en ese momento comprendí que aquella noche iba a ser diferente a todas las anteriores. Porque Andrea finalmente había dejado de intentar demostrarme que tenía mejores opciones. Andrea se quedó frente a mí, llorando. Sé que hice las cosas mal, dijo. Pero no quiero perderte. No respondí. ¿Sabes qué es lo que más odio? Continuó. Que todos mis ex terminaron menospreciándome y después se fueron. Todos encontraron una razón para dejarme. Siempre terminan abandonándome. Se limpió las lágrimas. Y cuando vi que tú empezabas a alejarte, pensé que ibas a ser igual que ellos. Por eso hice todo esto. Quería saber si realmente lucharías por mí. ¿Y creíste que decirme que soy desechable era la forma de conseguirlo? Lo sé. Me equivoqué. De repente, Andrea se arrodilló frente a mí. Por favor, Carlos. No seas como los demás. No me abandones. La miré durante unos segundos. Y entonces comencé a reírme. Andrea levantó la cabeza, confundida. ¿Por qué te ríes? Porque esto es increíble. ¿Qué? Hace unos días me dijiste que era desechable. Que tenías mejores pretendientes que yo. Que hiciera lo que tú dijeras porque podías reemplazarme. Andrea comenzó a llorar nuevamente. Estaba equivocada. Sí. Pero ahora quieres que yo te demuestre que no puedo vivir sin ti. Carlos, por favor. Negué con la cabeza. No voy a ser como tus ex. Andrea me miró con esperanza. ¿Entonces? Voy a hacer algo diferente. Me acerqué a la puerta y la abrí. Voy a irme. Su expresión cambió. No. Sí, Andrea. Te amo. Yo también te amé. Andrea se quedó paralizada. ¿Qué significa eso? Que nuestra relación terminó. No puedes hacerme esto. Tú me enseñaste que las personas son reemplazables. Así que ahora tendrás que aprender a vivir con la consecuencia de tus propias palabras. Andrea comenzó a llorar. Por favor, dame otra oportunidad. No. Carlos. Vete. Ella permaneció unos segundos frente a mí. Finalmente salió. Cerré la puerta y me quedé en silencio. Me dolía. Después de 4 años, era imposible que no me doliera. Pero por primera vez en mucho tiempo sentí que había tomado una decisión por mí mismo y no por miedo a perder a alguien. Andrea tenía miedo de que yo fuera como sus ex. Y quizá, al final, terminé siendo exactamente lo contrario. Ellos se fueron porque dejaron de quererla. Yo me fui porque todavía la quería, pero finalmente entendí que querer a alguien no significa aceptar que te destruya. Y esa fue la última vez que Andrea y yo estuvimos juntos.